Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, hay libertad. ¿Están listos? Pueblo, ¿están listos? El Señor omnipotente está aquí en este lugar. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Puedo danzar, hay libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar, hay libertad. Soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dilo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad para adorarle. Que no hay agradecimiento en el corazón. Claro que sí hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque nos permitió aquí al coro, a todo el ministerio de alabanza estar aquí y a cada uno de nosotros. Hay libertad, hermanos, para adorarle. Y lo más hermoso, que esas aguas traen sanidad. Traen sanidad, mi hermano, mi hermana, si tú lo crees. Traen sanidad porque Él lo dice en su palabra. Y si Él lo dice, con eso basta. Con eso basta, mi hermano, mi hermana. Él dice en el libro de Apocalipsis que las aguas eran para la sanidad de las naciones. Qué hermoso. Pueden tomar sus lugares. Y tú que estás en casita, Dios te bendiga. Dios bendiga el ministerio de Cristo Viene. El Señor lo siga usando poderosamente. Y qué hermoso, mi hermano, mi hermana. Uno puede gozarse en la presencia del Señor, porque ciertamente hay libertad para adorarlo y hay agradecimiento. No creo que aquí haya un corazón que no esté agradecido. No lo creo yo. Todos los corazones que están aquí están agradecidos. ¿Por qué? Porque están en la casa de Dios. Y qué hermoso. Vamos a pasar a un momento tan especial. Hoy en este día estaré tocando un tema, y antes de que se lo mencione, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores que dio para que la viviesen, la practicasen, la cumpliesen? ¿Cuál fue el último mensaje que Jesucristo le dio a la iglesia de comunicar? Amén. Ir y predicar las buenas nuevas. Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual le he titulado en este día el poder del evangelio. Es una extensión del poder de la fe. Pero nadie podrá tener fe, absolutamente nadie podrá tener fe sin antes haber tenido conocimiento del evangelio. O sea, el evangelio es el fundamento para que un creyente pueda tener fe. Así que, conociendo esto, entonces vamos a darle lectura a Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos dice así, y lo voy a aparecer en las pantallas. Les invito a que le demos lectura unánimes. ¿Qué le parece? Y diga conmigo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Bendiga a nuestro Dios. En algún momento usted se habrá preguntado por qué la vida de los cristianos no es muy diferente, o la forma de vida o la calidad de vida no es muy diferente del cristiano al resto del mundo. Sé que de algún momento u otro nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué no hay mucha diferencia entre el pueblo cristiano y el pueblo que no sirve a Dios? ¿Será posible o será acaso que el evangelio no tiene el poder para transformar o solucionar algunas de las dificultades humanas? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta está muy clara a través de las escrituras, que esta se debe a que posiblemente los creyentes no hemos abrazado o no creemos en su totalidad el evangelio. Creemos la parte inicial y la más importante de todas, que es el ser salvo al recibir a Cristo, y esa nadie te la puede quitar. Pero aparte de eso, el evangelio nos provee tantas cosas para que nosotros los creyentes podamos disfrutar de una vida como Dios anhela que la disfruten cada uno de sus hijos aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Amén. Hay un versículo que es muy completo y a mí en lo personal me bendice mucho. Es uno de los versículos más cortos, pero tiene un mensaje total de una vida exitosa. Y se encuentra en Tercera de Juan, un capítulo solo tiene ese libro. El versículo 2 de ese capítulo dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dele lectura conmigo y diga: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Déselo a nuestro Dios. Sabemos por la inspiración del Espíritu Santo que la palabra que le dimos lectura, aunque fue escrita por el anciano, quien fue el discípulo amado Juan, el teólogo, fue el escritor del Evangelio de Juan y fue el escritor de estas 3 cartas, el que Dios usó para inspirar estas 3 cartas, y también fue el escritor del libro de Apocalipsis. Como se nos enseña en la Biblia, fue el último de los discípulos que físicamente vivió en la tierra antes de partir. Después de todos los discípulos, fue el que duró más años. Se le considera que estuvo por allá cerca del 100. Pero recibió una revelación muy poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero fuese Juan o fuese alguno de los discípulos o cualquier profeta de Dios, la palabra que fue plasmada en los papiros o en los escritos antiguos es palabra de nuestro Dios. De manera que el deseo de este anciano, a Juan, a su amigo, a un entrañable amigo que si le llamaban Gallo, no sé si se dirá su nombre original o solamente algún título o alguna expresión que usaban para llamarle. Pero olvidémonos de Juan y olvidémonos de los discípulos, sino que concentrémonos en quién es el que está dando esta palabra. Es Dios. Y el deseo de nuestro Dios dice así: amados, es una expresión que Dios usa para con sus hijos. ¿Cuántos están contentos por ello? Y dice: mi deseo, o yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que económicamente no tengas necesidad. Deseo número de Dios para con sus hijos: que no tengas necesidad en la tierra. Mi otro deseo es que no estés falto de salud, que seas una persona sana. Y así como prospera tu alma, en otras palabras, Dios está diciendo: tu alma está bien, camina bien, tu fe está bien fundada, las cosas van bien en el espíritu, pero te están faltando otras 2 cosas que son muy necesarias para una victoria, para éxito en la tierra. Y mi deseo para con mis hijos es que sean prosperados en todas estas cosas. El Evangelio tiene un poder sobrenatural que nosotros no alcanzamos a abrazar. Logramos alcanzar algunas cosas, pero muchas se nos escapan. Pero no es limitación del Evangelio, es limitación nuestra. Tiene el poder el Evangelio de transformar la tristeza en alegría. ¿Cuántos lo creen? Y en algunos casos, en muchos casos lo ha hecho con muchos de nosotros en algunos momentos. El Evangelio tiene el poder de cambiar la necesidad en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Tiene el poder, el Evangelio tiene poder para transformar la necesidad en abundancia. Tiene el poder de cambiar la enfermedad en salud. El Señor tiene el poder para quitar la enfermedad. El Evangelio es el que tiene el poder. Dios lo ha entregado en el Evangelio. Y también cambiar la depresión que afecta mucho en estos últimos tiempos. Yo escucho bastante cómo gente se deprime por X cosa. A pesar de haber más abundancia en nuestros tiempos que en los tiempos de antaño, en los tiempos antiguos, sin embargo hay mucha depresión. Y el Evangelio tiene el poder de cambiar la depresión en paz. Como dice uno de los cantos por allí, que en medio de la tormenta el Señor produce esa paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene el poder de cambiar lo que afecta más al ser humano y nos aterroriza, es la muerte en vida. Dios cambia la muerte en vida. Cuando tú y yo caminábamos el mundo y todo el resto de las personas que no conocen a Cristo viven en muerte, pero cuando vienen a Cristo Jesús por medio del Evangelio, son movidos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en este día, para iniciar estas enseñanzas, el poder del Evangelio, quiero mencionar 3 de los órganos del ser humano que según la Biblia pueden o tienen la capacidad de transformar la vida, no solamente presente, sino también la vida eterna.
Según los científicos se nos dice que el cuerpo es compuesto por 78 miembros y 3 de ellos son los únicos que pueden afectar el presente y el futuro. ¿Le gustaría conocerlos? Los vamos a estar mencionando. Uno es el oído, el segundo es la vista, que influyen en la lengua. Estos 3 miembros del cuerpo humano: el oído, la vista y quien afectan a la lengua. Estos 3 miembros tienen la capacidad de transformar no solamente el presente, sino también el futuro. En el Evangelio de San Juan hay un versículo que yo siempre cito muy a menudo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida. Dígale a su hermano que está a su lado, si hay alguien cerca, dígale: Jesucristo vino para que tú y yo tuviésemos vida. Y afírmele aún más: y tuviésemos una vida abundante. Abundante. ¿Cuántos lo creen? Déselo a nuestro Dios. Vamos a tocar un poco el asunto del oído, del cual le damos lo mencionamos muy a menudo, muy seguido. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 18 dice así mismo Cristo hablando: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Lo que oímos produce en nosotros tragedia o fe, produce bien o mal. A lo que nos exponemos nosotros es importantísimo. El Señor nos recomienda: pongan atención cómo escuchan. Y usted mencioné la semana pasada, y usted lo conoce, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, en las 7 iglesias nuestro Señor Jesucristo les da la misma ordenanza: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia. ¿Sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 10 versículo 17, un versículo muy conocido, léalo conmigo, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos exponemos nosotros a ese miembro de nuestro cuerpo? El oído y la vista física nos llevan a las emociones, pero el oído y la vista espiritual o según la guianza de nuestro Dios, nos llevan a la fe, nos llevan al Espíritu, nos llevan a la comunión con Dios. Depende a lo que nos expongamos. Yo estaba meditando un poco en mi crecer. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, recordaba del pudor y la moral tan alta que existía de donde yo vengo, y así de seguro era por su tierra. Era increíble el pudor que existía. No se permitía ver a una mujer que anduviera con ropas no apropiadas para el momento, el lugar. Y ahorita es increíble a lo que nos exponemos los seres humanos al ver televisión o cualquier otra forma de información que se da. Ya no hay ninguna prudencia en el asunto. Es increíble a lo que el hombre se expone, la capacidad que debe de tener de fe para poderse sostener sin pecar con su alma o con su mente, al hombre o a la mujer. Y mucho pueblo está siendo atraído por esta influencia de Satanás. El enemigo quiere que usted y yo nos guiemos por nuestro oído físico y por nuestros ojos físicos, y no por los espirituales, aquellos que conectan con Dios y con su palabra. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 versículo 25, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice este versículo. Pero antes de dar lectura, ahí aparecerá en la pantalla, que se conserve allí, para platicarle un poco de lo que estaba aconteciendo. Era el domingo de la resurrección. Más o menos ahí se calcula que haya sido entre las 7 a las 8 de la tarde, domingo. Y Jesucristo se ve a 2 de sus discípulos que iban rumbo a un lugar llamado Emaús, que significa fuentes de aguas termales.
y se les empareja, se acerca y escucha lo que van platicando. Y Jesús les dice: ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? Ellos le ven y le dicen: ¿acaso tú eres el único extranjero que no conoce lo que ha acontecido en Israel? Dice: ¿qué cosas han acontecido? ¿No has oído de Jesús de Nazaret? Hombre profeta de Dios, poderoso en palabra y en hecho. Y cómo nuestras autoridades lo entregaron a la muerte para que fuese crucificado. Y aún hoy ya es el tercer día de su muerte. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que libertaría a Israel. Y luego viene este versículo de Lucas capítulo 24, donde Jesús les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos, oh niños inmaduros, ¿no han crecido ustedes? Y dice la escritura que les empezó a hablar desde Moisés, a través de todos los profetas, hasta la escritura que tiene que ver con Isaías 53. ¿Por qué no crees a los profetas, a Moisés y a los profetas? Era necesario que Jesucristo padeciese y fuera crucificado. Les explicó todas estas cosas. Llegando al lugar donde se dirigían, la palabra de nuestro Dios nos dice que ya era tarde y los discípulos le dijeron: quédate aquí con nosotros porque ya es tarde. Y se quedó con ellos, y al partir el pan, dice la escritura que los ojos, la vista espiritual les fue abierta y entendieron y conocieron que era Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el resucitado. Y Jesús fue quitado de ellos. El creer en el evangelio es un asunto a lo que usted y yo nos exponemos constantemente. ¿Con quién nos juntamos? Usted recuerda algunos dichos por ahí. Uno de los que vienen a mi memoria son estos. Uno dice: dime con quién andas y completa el resto, y te diré quién eres. Otro decía: el que se junta con lobos, complételo. Aullar se enseña. Nosotros no creemos a veces que la influencia de nuestras amistades pueda afectarnos en nuestra vida espiritual, y es un error gigantesco. A lo que usted y yo nos exponemos, lo que vemos en la televisión, lo que leemos en los libros, las amistades con las cuales andamos. No quiero decir aquí que nos debemos de meter en un lugar, en un cerro por allá donde no seamos tocados o alcanzados por nada. No es ese el asunto. Cristo lo dijo claramente: se encuentran ustedes en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Sí? No actúen y piensen como el mundo. Jesucristo, o el mismo Dios, nos lo dice en 1 de Corintios, usando la pluma del apóstol Pablo, en 15, el versículo 15, versículo 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Déselo a nuestro Dios. Corrompen, pervierten, depravan, tuercen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Algunos dicen las buenas enseñanzas, las malas conversaciones. Nosotros, según Jesucristo, en el capítulo 13 del libro de Mateo, dice que somos la sal del mundo. Y si la sal pierde su fuerza o su sabor, dice que no sirve absolutamente para nada, sino para ser echada en un muladar y ser hollada por los animales. De manera que usted y yo somos la sal. Es triste cuando escucho yo que alguien menciona por ahí que un creyente lo oyeron hablar y estaba hablando en una forma obscena, en una forma inapropiada para lo que es un hijo de Dios. El creyente debe de cuidar sus ojos y sus oídos
para que su lengua también pueda seguir la dirección de sus ojos y de sus oídos. Déselo fuerte a nuestro Dios. Algunos asumen que si una persona se abstiene de no enredarse en estas prácticas, o no poner o no mirar a estas cosas que afectan el corazón, algunos consideran que es un creyente frágil o débil en la fe. Y yo en algunas ocasiones les he dicho, prefiero ser una persona débil en la fe y no exponerme a las herramientas que usa Satanás y ha destruido a la humanidad por milenios. Es increíble. Yo paso mucho tiempo solo y estoy a veces de andar trabajando por ahí, paso a ver algunas cosas en la televisión. Es increíble la pornografía que se enseña aún hasta en los comerciales. Y las mujeres quizás no entiendan esto con mucha claridad, cómo es que el hombre responde o reacciona a tanta pornografía. Si enseñan un comercial o enseñan cualquier cosa, están enseñando al sexo opuesto en una forma depravada o inapropiada, etcétera, etcétera. Lo cual era imposible que se viese en los tiempos de mis generaciones. Pero ahorita ustedes, los más jóvenes, tienen que tener una fe inquebrantable, un conocimiento bíblico, hermanos, de uno de los discípulos de Dios, una fortaleza espiritual y no dejarse manipular de ningún sistema que el enemigo está lanzándonos. Dios da capacidad para crear ciertos inventos y el hombre los tuerce para trastornar la fe de los creyentes. Satanás tiene una sola meta, destruir y matar al creyente. Cristo lo dijo, Él vino a robar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, como antes lo mencioné. Satanás, cuando Él te tira, cuando Él te presenta algo para que tú te enfoques o lo escuches, Él no te está haciendo nomás para herirte o para hacerte un rasguño. Te está poniendo esas cosas para matarte. La meta del enemigo es destruirte totalmente. ¿Cómo le hacemos, pastor? Como dijo Job, hay que poner guarda a nuestros ojos y a nuestros oídos. Hay que tener cuidado, no exponernos. No hay necesidad de pelear pleitos o batallas que no nos pertenecen. ¿Estamos de acuerdo? Y de igualmente lo digo por las mujeres, aunque no sé cuál será la batalla que las mujeres tengan con estas cosas que ahorita están por todos lados. Es más, ya no se cuidan ni de usar de pornografía, no solamente ya en los medios allá afuera, en los lugares de recreo, qué sé yo, sino aún hasta en las propias iglesias. No es que seamos anticuados, no es que ya pasó nuestra etapa, nuestro tiempo. Dios no cambia y Él espera modestia y honestidad en medio de su pueblo, iglesia. Mira cómo dice con respecto de la vista nuestro Señor Jesucristo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. En otras traducciones dice: si tu ojo ve lo bueno, estarás lleno de la verdad. Lleno de la verdad. Y luego dice: pero si tu ojo es maligno, si tu ojo ve lo malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad o de tinieblas. Así, wow, pastor, entonces ¿qué hacemos? La fe, el poder del evangelio, las buenas nuevas en tu corazón, son el arma más poderosa en contra de todas las armas de Satanás. Cuando el evangelio es tu conductor, es tu guía, el evangelio es tu fundamento, las buenas nuevas de Jesucristo son tu base,
no hay arma forjada del enemigo que prevalezca contra ti. Ninguna arma forjada prevalecerá contra el pueblo de Dios. Amén. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que el evangelio puede hacer? Primeramente, claro, la parte primera es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Desde ahí en adelante eres un hijo o una hija de Dios. Pero el Señor te da esta herramienta. ¿Sabe usted que todo lo que los discípulos hicieron, lo hicieron por la capacidad del evangelio? Y los que no predicaron el evangelio, los que no usaban del evangelio, no se mencionan en la Biblia. Solamente aquellos que hablaron la palabra de nuestro Dios, como le dijo Dios en una ocasión a Pablo: mira, Pablo, no habla y no calles, porque todavía tengo mucho pueblo en este lugar. No es tiempo de silenciarnos o de callarnos, es tiempo de hablar. Como la escritura lo dice, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a hablar del evangelio, porque muchísima gente se está extraviando, se está perdiendo, y muchos están extraviados y perdidos. Lo único que los puede librar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo, déselo fuerte a nuestro Dios. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios en nosotros, si creemos. Si creemos. ¿Sabe que? Recuerdo en una ocasión, y lo he mencionado, yo ya lo he mencionado otras veces. Acababa de llegar de México, donde habíamos iniciado la iglesia allá. Cristo viene allá en México. Y regresaba a la planta donde yo trabajaba. Y Dios me dio gracia allí, porque si me iba a la hora que me fuere, me daban chance de irme, y cuando venía me ocupaban. No tenía ninguna dificultad. El mayordomo que había sido compañero mío de trabajo, nomás yo le hablaba y me dice: vente para enseñarte unos trabajos. Siempre quería enseñarme los trabajos que habían hecho. Y aún sin tener yo permiso ni nada, me metía a la planta y me iba y me enseñaba los trabajos, y me decía: vete a la oficina, levanta la tarjeta, etc. Y en esta ocasión llegué yo de México, fue al final de la semana, y le hablé a Roberto Short, que estaba allá acá, y dice: vente el lunes para ver un trabajo que he estado haciendo. Hay un shutdown muy fuerte acá y te necesitamos urgente. Entonces ya llegué el lunes, me dice: ve a la oficina, tráete la tarjeta y empieza a trabajar hoy. Le dije: está bien. Total que trabajé ese lunes, y por la tarde viene Roberto Short y me dice: Ismael, resulta que necesitan un mayordomo. No es la área tuya, pero el mayordomo general me dice que si le mencioné que estabas acá, me dice: tráetelo, porque necesitamos un mayordomo acá en la área de Skefford. Entonces ya fui con él y me dijo: ¿qué quieres tomar? Le dije: seguro que sí. Total que en ese shutdown el Señor me concedió una oportunidad de hablar del evangelio, porque habían hecho una casa de campaña ahí muy grande, donde iban todos los trabajadores. Se ocuparon como unos 300 trabajadores, los mayordomos, el mayordomo general y el superintendente no nos permitían a nosotros ir a las oficinas, sino que ahí teníamos que estar junto a los trabajadores para cuidar del trabajo, etcétera, etcétera. Teníamos que pasarnos ahí las 10 o 12 horas que trabajábamos ahí en ese lugar. Había unas mesas donde se alimentaban el pueblo. Y espero no hacer la historia muy larga. Empecé a hablar del evangelio, y había un muchacho llamado Mike Raspin que había salido de la universidad. Era un mayordomo que habían puesto por sus conocimientos, etcétera, pero tenía unos vicios terribles. Muy joven esbelto, elegante, de mucho conocimiento académico. Y un día, estando en la mesa, le hablé del evangelio, y ahí en ese lugar le dije que si quería aceptar al Señor Jesucristo, y me dice que sí. Entonces: mira, el Señor te va a librar de esto. Me empieza a confesar su situación. Dice: tengo un problema gigantesco, estoy recién casado con mi esposa, nos andamos divorciando porque el vicio de la droga y las pastillas y todo esto no me da oportunidad de ir al alcohol. Llego del trabajo, me voy a la cantina, y allá tomamos droga y esto y aquello, y a mi esposa también ya la traigo conmigo. Y andamos
a punto de separarnos. Le dije, desde este día el Señor te va a libertar. Dice, ¿y qué tengo que hacer para que Dios me liberte? Lo que tienes que hacer es creer en el poder del evangelio, en la fuerza del evangelio, en la capacidad del evangelio. Dice, ¿cómo le hago? Lo único que tienes que hacer, y me acuerdo que vino eso a mi corazón, y le dije, cuando tú quieras tomar un cigarrillo de marihuana o echarte una píldora, dice, entonces le vas a decir a Dios estas cosas, a Jesucristo, a quien tú le entregaste la vida en este día. Jesucristo, tomas el cigarrillo cuando te lo vas a fumar y le dices, Señor Jesús, me voy a fumar este cigarrillo para tu gloria. Y luego te agarras la píldora que dice que tomas y te la vas a aventar y dice, Señor, en tu nombre me voy a tomar esta píldora para honrarte y darte gloria a ti. Eso aconteció en todo el proceso de la semana. Estuvimos hablando y que el fin de semana, toda semana no fue a las cantinas, y el viernes que se va a la cantina y entraba con su gente, con sus gentes con las cuales se juntaba, y quiso hacer eso y dice que se le cerró la boca y no pudo abrirla para hablar. Y le dije, yo no voy a ofender a Dios de esta manera. Y toda cosa que le mencionaba la practicaba y era libre. Nunca jamás volvió a tomar una pastilla, no, hasta ese tiempo, un cigarrillo, una píldora, una copa de alcohol. Y también le habló su esposa se convierte a Cristo, y a los 15 días ya se habían bautizado y andaban conmigo predicando el evangelio allí dentro de la planta. El evangelio tiene poder. Tiene el poder. Yo recuerdo, yo tomé, quizás, no sé si mucho o poco, mi esposa diría que mucho. Y el día que recibí a Cristo, mi hermano Francisco nos hizo la invitación de que si le dábamos oportunidad de ir a hablarnos a nosotros de Cristo allá a la casa. Fue un sábado, como a eso de las 11, 10 o 11 de la mañana. Llegó nuestro hermano Francisco con su Biblia allí debajo de su brazo. Nos sentamos a la mesa, empezó a hablarnos de Cristo Jesús y nos hace la invitación que si no queríamos aceptar a Cristo. Y recuerdo que al final de todo eso, y dice, ¿les gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Y le dije, pues claro que queremos aceptarnos. Nosotros no pensábamos que estábamos haciendo algo extraño, pues ya creíamos en sí, en Dios. Y luego entonces lo aceptamos, y dice el hermano, y hizo la oración, nos dijo, repitan esta oración. Repetimos la oración que él nos guió con ella. Y según tengo entendido, después el hermano Francisco me dijo, cuando yo salí de su casa no creí que ustedes habían aceptado a Cristo. Dice, porque yo había visto muchas personas que cuando hacía la oración con ellos lloraban y se arrepentían, y ustedes muy tranquilos, sí, claro, queremos aceptar a Cristo. Pues para mí, dije yo, no aconteció nada. Pero antes de irse me dice estas palabras: el mañana tenemos servicio en la iglesia. Puede ir a cualquier iglesia que usted guste, pero si usted gusta ir a mi iglesia en este lugar, allí estamos y ahí se va a estar predicando la palabra de Dios. Ya le pedí el domicilio y entonces le dije, yo voy para allá. Le dije a Rebeca, no quieres ir, porque ella estaba siendo instruida por los testigos por 7 meses. Nunca aprendió nada, me dice. Y le digo, ¿no te gustaría ir conmigo a la iglesia donde vino este Francisco Barbosa? Y luego me dice, ay, Ismael, yo no quiero ir para allá. Por acá en la iglesia de la Guadalupe venden unos taquitos tan sabrosos. Y se fue para los taquitos y yo me fui a la iglesia. A la próxima, cuando iba al trabajo el lunes, que voy viendo en un rótulo grande que estaba antes de llegar al túnel, que ahora es un puente, antes era un túnel, estaba un rótulo con una persona ahí con una copa de vino. Y cuando yo volteé a ver la copa de vino, tuve que hacerme hacia un lado porque quería devolver el estómago. ¿Qué fue lo que aconteció? El poder del evangelio. El evangelio te hace que las cosas que te hacen efecto, te hacen daño, se aparten de ti. Cuando tú crees en el evangelio te transforma en otra persona. Nunca volví a tomar otra gota, nunca volví a probarla. Aquí había unas hermanas cocineras cuando andábamos construyendo este templo. Había unas hermanas cocineras aquí, hermanas que aún cantaban acá en el coro y tocaban, y era muy buena para hacer pasteles. Y un día me llegan con un pastel y le habían echado un poquito de ron al pastel. Y cuando me llega ese pastel, es que estas gentes buscan la forma de tomárselo.
Y que vuelo yo, ¿y qué tiene esto? No, pues nada, pastor, nomás un poco de... No. La Biblia me dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es desilusión, si no sois llenos del Espíritu Santo. No me arrimes esas cosas a mí. Apártese, ya le iba a decir lo que Cristo dijo: apártate de mí, Satanás. Pero mucho respeto al hermano, lo hizo con muy buena intención. Sí, el evangelio tiene poder de libertarnos. Aquellas personas que hablaban mal, yo según nunca, no hablaba muy mal con palabras obscenas, pero un hermanito que me encontró unos días antes de haber aceptado a Cristo me dice: oiga, Ismael, yo había sido compañero de trabajo, había sido su jefe, no mayordomo, sino el maestro, y él era el ayudante. Y me encontró y me dice: oiga, Ismael, qué feo habla. Pero yo no había dicho nada, algunas palabras de esas callejeras por allí. Y dice: qué feo habla usted. A las pocas semanas acepté a Cristo y no volvió a salir una última palabra, que salió como a los 8 días, y el hermano Francisco me la reprendió inmediatamente. Andábamos trabajando por allí en una parte que le dicen allá del puerto, y no sé qué fue lo que dije yo, y se me sale una palabra y le dije: ay, disculpe, hermano. Dice: no se preocupe. La Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Así directo, muy crudo que fue el hermano Francisco conmigo. Pero déjeme decirle, todo lo que me mencionó me ayudó para bien. El evangelio te ayuda para bien. No te quiere quitar cosas que te benefician, te quita lo que no te sirve. El Señor te transforma en otra persona. Es decir, ¿será posible, pastor? Claro que es posible. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con miles y millones de personas a través de toda la historia de la iglesia, de la iglesia cristiana. El Señor te transforma de ser un mentiroso en una persona que hables verdad, en una persona que anda hablando palabras obscenas, en una persona prudente. Sí, el Señor te transforma. Persona que solamente te alegrabas con el alcohol o con las drogas, ahora tu alegría es el ver al pueblo de Dios servir al Señor, a tus pequeñitos correr por las calles o los cuartos por allí. La alegría es diferente, una alegría que produce sanidad, que trae vida. Déjeme, bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Yo me encuentro con compañeros de escuela. La mayoría de ellos ya partieron, o muchos de ellos. Y algo otros que aún menores que yo los encuentro, y es increíble la forma en que se ven estas personas. Siguen en sus vicios, siguen en su forma de vida, los que todavía siguen vivos. Pero es increíble, los ve usted que apenas sí pueden caminar, su rostro totalmente demacrado. Es una tragedia. Y se encuentran conmigo y me dice: oiga, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted de qué? Pues ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para qué? Pues lo miro muy sano, muy fuerte, seguro. El Señor Jesucristo es que nos da vida y nos la da en abundancia. Y los años que vivimos acá los vamos a disfrutar. Depende de lo que usted y yo creamos del evangelio. Amén. Pero la herramienta ahí existe, la herramienta ahí está. El Señor Jesucristo nos lo enseña. Lo dice aquí: la lámpara del cuerpo son los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Vea cómo nos dice: el ojo el oído y el ojo son los instrumentos o los órganos que influyen en nuestra lengua. Y cuidado con esa. Es así, lo complementa todo. Y Dios nos da información qué es lo que tenemos que hacer. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en la mano de Satanás. ¿Es Satanás quien la controla? No es Satanás. Al final de cuentas, Dios tiene el control sobre Satanás y sobre todas las cosas. Pero Dios a los hijos les ha dado el poder de transformar su propia persona. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama o los que la usan van a cosechar de sus frutos, van a comer de sus frutos. Vas a cosechar vida. Si tú hablas vida, vida vas a disfrutar. Si tú hablas vida, vida vas a disfrutar. Que las cosas andan mal, tú habla cosas que Dios te enseña.
Habla lo que Dios dice. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Su vara y su callado me influyen aliento. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios pasaré toda la eternidad. Toda la eternidad. Proverbios 12:13 dice así: el impío, el pecador es enredado en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación, de la batalla. Saldrá, no caerá en las garras del enemigo, en la trampa. El hombre, verso 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Salmo 1: y todo lo que hagas prosperará. Prosperará. Déselo a nuestro Dios. El hombre cesará del bien del fruto de su boca, con lo que confiese, con lo que diga. ¿Sabe que hay amistades aún supuestamente cristianas con las cuales yo le aconsejo no se junte? Tristemente, ya no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de los creyentes. Si alguno no le beneficia, pues no tiene ningún contrato con esa persona. Si se enoja, pues que se enoje. Al fin que amigos de lejos son más parejos, decían por ahí, ¿verdad? No sé cómo dice un dicho. Yo los tuerzo aquí, los como usted, como el Chavo. Si alguien conoció al Chavo. Pero hay personas con las cuales no nos conviene juntarnos. Cuando empiezan a hablar sus labios, hablan de tragedia, hablan de muerte, hablan de necesidad. Usted quiere ir a un lugar y salir fracasado. Si todavía las cosas existen como estaban cuando yo crecí, vaya a mi tierra. Usted va, hay un grupo de ganaderos, y cuando usted los escucha, hablan de pura miseria y de pura necesidad. Un día yo, jovencito, por ahí un chico a los 9 años, por ahí fui a una reunión. Ahí la gente se reúne, en aquellos tiempos se reúnen fuera de las casas y se juntaban los hombres allá y las mujeres acá. Había un lugar allí que se llamaba la Casa de Cuca, y había unas 15 mujeres allí. Y yo andaba jugando canicas y empecé a escucharles. Y le dice una a la otra: oye, ¿tú y cómo estás? Ahí tengo una jaqueca que me estoy muriendo. ¿Y tú, y qué te pasa a ti? Me torcí la espalda y no puedo caminar. Y así se fueron platicando una con otra, y me di cuenta que la intención de cada una era ganarle a la otra cuál estaba más enferma. Tu mal es grande, pero el mío es peor. Dice: no, esta piedra que no puedo dar, mira nomás, no me puedo mover de aquí. Pues si no te puedes mover porque no te gusta trabajar, pero déjeme decirle. Y empiezan a platicar de miseria y de fracaso. Los que están allá, los ganaderos: se nos están muriendo las vacas, ya no tenemos pasto, no ha llovido por acá. Ahora la pastura está por los cielos, ¿cómo le vamos a hacer? La leche no vale nada. Vendemos una vaca y no nos la quieren ni pagar. Y empiezan, y no tienen dinero, no tenemos ni en qué caernos muertos. Y esa es la forma. Cuando usted salga de ese lugar, sale tan deprimido que necesita un psicólogo que lo aliente. Si no es cristiano, pero si es cristiano, escucha la palabra de Dios y se levanta. El gozo tuyo me fortalece, Señor. El gozo de nuestro Dios. El poder del evangelio. El evangelio, si tú no, en alguna área no cambia tu vida, si sigue siendo o te sigue afectando, y espero que no haya ninguno acá, que todavía salen palabras obscenas de tus labios, y sale alguna fotografía en la televisión pornográfica y no tienes el poder de cambiarla, o todavía sales maldiciendo o mintiendo o queriendo robar, déjame decirte: abraza el evangelio. Es el poder más poderoso que existe en toda la faz de la tierra. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Dios, las noticias de Dios, que primeramente nos libran del infierno, nos establecen como hijos y después como reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra, dice la Escritura. De manera que, qué poder. Por eso Cristo le dijo:
Lo dijo en Mateos 28, 19. Lo dijo en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 verso 15, que fuéramos y predicáramos el Evangelio. ¿Quieres que el enemigo huya de tu vida en una forma aterrorizada? Habla del Evangelio, predica el Evangelio. Si no tienes a quien predicarle por allí, predícale hasta un árbol. Predícale a alguien. Dijo una historia que escuché de un predicador que yo sé que ya me fui, los hermanos ya llegaron acá, los que fueron al servicio en inglés, ahí me disculpan un poco. Dice que estaba un predicador, un hermano que quería predicar y se había convertido al Señor y pues, pero tenía temor predicar delante de la gente, y se iba allá al cerro y estaba un montón de vacas allá y les empezaba a predicar a las vacas. Yo no sé qué les diría: arrepiéntanse porque si no van a ir al infierno. No sé qué les diría. Total que empezó con un mensaje de esos mensajes de fuego y brainstorm, que dicen por allá, dicen en inglés, y empezó a predicar ese mensaje. Entonces había una persona, este predicador que estaba hablando, según tengo entendido, dice que estaba escuchándole, y cada vez que hablaba aquel hombre, él se agachaba más de lo que estaba sintiendo que le estaba cayendo. Estaba hablando las verdades de que estaba viviendo, y él se convirtió al Señor, y después estaba dando testimonio que su prédica allá en el cerro no había sido en vano, porque él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo y ahora andaba predicando el Evangelio, aunque nunca lo miró el que andaba predicando o el que estaba hablando. Proverbios 18, 20, termino. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Pongámosle bozal a la boca o un freno a la lengua, como si ustedes entienden lo que es un freno. Es una herramienta que se le ponía a los caballos. En otras palabras, hay que cuidar lo que hablamos, pero es bien difícil cuidarlo cuando nuestra mente, cuando nuestros oídos y nuestros ojos están viendo cosas depravadas, porque ellas van a influenciar nuestra lengua. Pero cuando nosotros le ponemos cerco o le ponemos guarda a nuestro oído y a nuestro ojo, entonces no hay dificultad para hablar lo que Dios nos ha encomendado. Porque es posible de que una persona esté predicando acá y en todo el proceso no diga una expresión, una ofensa, o una ofensa así, porque nomás les dice uno que si no se arrepienten, ya los ofendió. Algunos, no aquí a la iglesia Cristo viene, pero alguna expresión obscena, vamos, lo quería decir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Es el poder de Dios, es plasmado en esta Biblia, en la Biblia. Es el poder de nuestro Dios, que tiene poder para libertarnos, para sanarnos, para prosperarnos. Este es el deseo de nuestro Dios, que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Si está de acuerdo conmigo, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, y le invito a que se ponga de pie. Ninguno que venga a Él, dice su palabra, el mismo Jesús hablando, yo le echo fuera. Padre, recíbenos en este momento, mi Dios, en la comunión de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Dios, a conocerte mejor, a tener comunión contigo en una forma más íntima, Padre, más real, de tal manera que tus promesas en este libro sagrado se hagan una verdad en nosotros, una realidad en nosotros, Señor. Queremos disfrutar de la vida que tú nos prometes. Por la fe en Jesucristo sabemos que el día que tú nos llames o vengas por nosotros, pasaremos la eternidad contigo. Pero en el proceso queremos hacer la diferencia aquí en la tierra. Queremos transformar lo que nos rodea. Y para lograrlo, Señor, se requiere de que tú implantes en nuestro corazón esa promesa, ese poder de esas buenas nuevas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle con esta estrofa. Abre tus labios cuando el grupo te guíe en ese cántico y adora a nuestro Dios como solo tú sabes hacerlo. Quiero volver. Si en el proceso del canto tú sientes un deseo de conectarte mejor con Jesús, vente a este altar. Como a principio te conocí. Yes. Recupera aquel sentir cuando mi deseo era vivir
necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Levanta tus manos y tu voz y dile: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. ahí la música suave y tú orando a nuestro Dios con tus ojos cerrados, así aislándote de todo lo que te rodea. Tú directamente con nuestro Dios, en la comunión con su Santo Espíritu, sin obstáculos y sin interrupciones. Algunos de ustedes posiblemente el Señor traiga a su corazón los momentos iniciales de su vida como creyente. La alegría y el gozo que existía en el corazón de vuestras vidas cuando se enteraron de que ahora, sin interrogantes, sabían que eran hijos, que eran hijas de Dios. Y tu esfuerzo era quizás en algunos gigantesco por honrar a nuestro Dios y hacer su voluntad.